La Oficina Meteorológica de Estados Unidos tiene una estación en Mauna Loa en Hawái que ha medido carbono niveles de dióxido desde 1959. En ese momento, había 312 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. En 2018, la cifra fue 410 partes por millón. Se nos pide que encontremos el aumento en los niveles de dióxido de carbono y el porcentaje de aumento. Se nos ha dicho que redondeemos el porcentaje de aumento a la décima más cercana de 1%. Así que ¿por qué estamos preocupados sobre el aumento de los niveles de dióxido de carbono y el porcentaje de aumento? La información importante en este problema es la cantidad inicial de dióxido de carbono, y la cantidad final de dióxido de carbono, que en este caso 312 partes por millón. Es un importe inicial, y el importe final es 410 partes por millón. Para encontrar la cantidad de cambio, tomamos el importe final y restar la cantidad inicial, o podemos decir que el nuevo menos la antigua cantidad. Y si esta diferencia es positivo, tenemos un aumento. Si es negativo, tenemos una disminución. Lo que significa que en este problema, la cantidad de cambio es igual a 410, la cantidad final, menos 312, la cantidad inicial, y 410 menos 312 es igual a 98. Observe cómo el importe de cambio es positivo, lo que de nuevo indica un aumento, que ya se nos dijo. El aumento de los niveles de dióxido de carbono fue de 98 partes por millón. Y ahora tenemos que encontrar el porcentaje de cambio, que ya dijo que será un aumento. Así que si echamos un vistazo a las fórmulas para la cantidad de cambio y el porcentaje de cambio, observe cómo el numerador para el porcentaje de cambio es la misma que la cantidad de cambio. Entonces podemos decir que el porcentaje de cambio es igual a la cantidad de cambio dividida por el principio. Cantidad de veces 100%, o podemos decir que el porcentaje del cambio es igual a la diferencia del final importe e importe inicial dividido por el principio cantidad por 100%. Si el porcentaje de cambio es positivo, esto indica un aumento porcentual. Si es negativo, indica una disminución porcentual. Así que en nuestro caso, el porcentaje de cambio es igual a, de nuevo, la cantidad de cambio, que sabemos que es 98. Que de nuevo es una diferencia del importe final, y del importe inicial dividido por la cantidad inicial, que en este caso es 312. Así que nos detendremos aquí, convertimos la fracción a un decimal, y luego convertir el decimal a un porcentaje multiplicando por 100%, y porque queremos que el porcentaje de un decimal en el valor del puesto de décimas, necesitamos el decimal redondeado a 3 decimales. Así que vamos a la calculadora, y tenemos 98 divididos por 312. Ingrese, a 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.314. Y ahora para convertir el porciento a un decimal, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje, lo que nos da 31,4%. Observe cómo el porcentaje de cambio es positivo, lo que indica de nuevo un aumento, que ya nos han dicho. El aumento porcentual fue del 31,4%. Si el porcentaje de cambio pasa a ser negativo, podemos decir que el porcentaje de cambio es negativo, pero si indicamos una disminución, no incluiríamos el signo negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.